Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahora sáltese al versículo 30, por favor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Vamos a orar, hermano. Incline su cabeza, por favor. Señor Jesús, en esta mañana, en esta hora, Señor, te damos gracias por un día más que nos das de vida, Señor. Un día más de gracia, de misericordia. Tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana, Dios. Gracias por este día en el que hoy estamos aquí reunidos y podemos meditar en tu palabra, Dios. Te ruego que en esta hora, Señor, tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo y que proveas esa palabra, ese alimento espiritual para nuestros corazones. Que tú ministres, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, Señor, conforme a la disposición de nuestro ser, y que tú edifiques nuestros corazones, tú alimentes nuestras vidas el día de hoy a través de la meditación de tu palabra en esta hora. Te damos gracias porque siempre estás hablando a nuestras vidas y en esta hora nos disponemos con todo nuestro corazón, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Este tema le he titulado Levantando el altar. En la Biblia vemos esta escritura, esta historia. Me llamó la atención porque los que estuvieron a las 11 de la mañana, nuestra hermana Patricia estaba hablando justamente de esta historia sobre la vida de Elías y la confrontación que él tiene con los profetas de Baal en el libro de Reyes. Me llama la atención, pero yo sé que es Dios a fin de cuentas el que sincroniza muchas veces una misma palabra porque Él quiere enfatizar algo. Entonces, mis hermanos, levantando el altar, esto, hermano, es con algo muy interesante desde mi perspectiva. Yo espero que usted también lo pueda ver así. Los grandes hombres de la fe o los grandes hombres en la palabra de Dios, siempre vamos a leer que ellos construían altares a Dios. El altar representa el lugar de adoración, el lugar donde se ofrecía el sacrificio a Dios, se hacía sobre un altar. Lo leemos en la Escritura desde los primeros hombres de fe. Los hombres de fe como Abraham, como Job, los hombres del Antiguo Testamento. Pero siempre Satanás, dice la Biblia que él es el padre de mentira. ¿Sí lo ha leído en la Biblia? Él es el padre de mentira. El padre de la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Satanás, que es el lado opuesto, él es el padre de mentira. Y él, a través de la historia, ha distorsionado esto de la adoración, que en el altar donde se ofrecería la adoración a Dios, Satanás ha distorsionado a través de la historia, ha engañado a la humanidad, de tal forma que usted y yo podemos leer que en los tiempos bíblicos la gente empezó a levantar altares y no a Dios, sino a ídolos. Pero en el principio no fue así. Por eso, hermano, quiero llamar su atención. Veamos en el sentido original la importancia del altar. La importancia del altar. Le quiero compartir nada más, 3 puntos en esta meditación. Número 1, ley de primera mención para la palabra altar. Anteriormente ya lo hemos comentado, pero espero que usted se acuerde. Se ha comentado esto de qué es la primera mención. Y yo también lo he escuchado a otros hermanos que han compartido hablando acerca de esto. Ese es un principio
dentro de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia que nos ayuda a hacer una correcta interpretación de las escrituras. Digamos, una vara o regla de medir. De hecho, eso es lo que significa hermenéutica. Pero la ley de primera mención, si usted quiere estudiar y profundizarse en las escrituras, que de hecho creo que todos debemos hacerlo, desde luego, la ley de primera mención nos dice que es un principio que sostiene que la primera vez que una palabra, un tema o una doctrina aparece en la Biblia, revela su significado fundamental y sienta las bases para su desarrollo. Quiere decir, hermanos, en una palabra o en una frase más sencilla, que cualquier palabra que usted esté tratando de estudiar, la ley de primera mención le dice, vámonos a la raíz de todas las cosas. En este caso, la palabra altar. Leemos en la historia de Elías, dice que él levantó el altar que estaba un poquito más bajo. El altar de Dios estaba derribado. Nosotros ya sabemos o hemos leído que es un altar, pero para ser más específicos, vayámonos a cuándo se menciona en la Biblia la primera vez altar. En este caso, tendríamos que revisar en la Biblia cronológicamente cuándo es que se menciona. Y desde luego el primer libro de la Biblia, que es Génesis, menciona la palabra altar. Y en base a esa vez que por primera vez se menciona, vamos a ver por qué se menciona y de dónde surge la palabra altar. ¿Para qué se utilizaba? ¿Quién lo utilizaba, por ejemplo? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la primera mención de la palabra altar. Desarrollando esto, la primera vez que se menciona la palabra altar está en Génesis 8, versículo 20, que dice lo siguiente: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. En este pasaje estamos viendo bíblicamente ley de primera mención de la palabra altar. Pero, ¿quién lo edificó? De acuerdo a este versículo. ¿Quién fue la persona? Noé. Mucho antes de Abraham, por ejemplo, que es el padre de la fe, que es el padre de la nación judía, hubo un hombre que edificó un altar. Y que a lo menos la Biblia nos dice que fue esa primera vez que se levantó un altar, que fue Noé. Entonces, de hecho, la palabra Noé, el significado del nombre Noé significa descanso, significa paz. ¿Se acuerda que cuando nació Noé, su papá le puso ese nombre diciendo, nos aliviará de nuestras cargas y de nuestros problemas? Y le puso Noé. El nombre que usted lleva, es bueno que usted lo investigue y diga, a ver, ¿qué significa el nombre que me dieron mis padres? Porque tiene un significado que influencia en gran manera, en gran medida, en la forma en la que usted es o en la que somos, en la que nos conducimos, nuestra forma de vida. Muchas veces va relacionada en cuanto al significado que tenemos de nuestro nombre. Entonces, Noé fue ese varón utilizado por Dios para que el Señor hiciera una nueva separación o una nueva etapa en la historia. Una nueva era, por decirlo así, o un nuevo, una nueva etapa en la historia de la humanidad a través de Noé. Pero la pregunta también podríamos decir, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo de que se edificara por primera vez un altar en la historia y en la vida de Noé? ¿Cuál fue la razón o la misión que Dios le encomendó a Noé? ¿Qué iba a venir sobre la tierra? Un diluvio universal. ¿Y qué representaba ese diluvio? La extinción prácticamente de la raza humana, excepto la vida, salvando Dios la vida de Noé.
la vida de su esposa, la vida de sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de ahí el Señor utilizó estas 8 personas para volver a repoblar la tierra. Entonces, inmediatamente que viene el diluvio, que duró aproximadamente 1 año, desde que empezó a llover, se metieron al arca, hasta que salieron del arca porque ya se había secado la tierra, aproximadamente tuvo que pasar 1 año. Y entonces inmediatamente el Señor le dice a Noé, ha llegado el tiempo, el agua ha bajado, la tierra está seca, y le dice Dios a Noé que salga del arca. Gracias a Dios porque Noé había llevado animales extras, porque iba a tener que hacer un sacrificio, ¿verdad? Ofreció sacrificios de animales sobre ese altar. Y dice, ¿cuál fue el motivo? ¿Cómo se sentiría usted si usted hubiese sido parte de la familia de Noé? Y salir del arca y saber que no existe nadie más que usted y su familia. Y que todos murieron ahogados y perecieron por las aguas, excepto usted y su familia. ¿Qué habría en su corazón hacia Dios? Usted se sentiría sumamente privilegiado. Porque todo el mundo, por causa del pecado, dice la Biblia, fueron destruidos por las aguas. Pero solamente Noé y su familia. Entonces imagínense, la motivación más grande en el corazón de Noé fue desde luego una sincera gratitud en su corazón, porque Dios les había salvado. Fueron escogidos para preservar la especie humana. Pero no nos dice la Biblia que la esposa o los hijos de Noé hubiesen sido hallados justos. No nos especifica, sino la Biblia sí dice que el Señor encontró en Noé algo distinto. Dice la Biblia que Noé halló gracia en los ojos de Dios y dijo, a través de ti voy a salvar a la humanidad. Pero no va a ser fácil porque vas a tener que construir un arca, vas a tener que trabajar mucho. Y ese fue, de cierta manera, por decirlo así, el precio que tuvo que pagar Noé y sus hijos, porque sus hijos seguramente ayudaron a Noé, no pudo haberlo hecho él solo, el arca. Pero por la justicia, digámoslo así, de Noé, Dios en su misericordia salvó a sus hijos, a su esposa y a sus nueras. Entonces, mis hermanos, había una gratitud en su corazón, había adoración en su corazón, y por eso él levantó este altar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Génesis 8:21 dice la palabra que el Señor percibió olor grato. Si usted se sitúa en Génesis 8:21, dice que el Señor percibió un olor grato de ese sacrificio. Es decir, el Señor se agradó. El Señor aprobó ese sacrificio. Nunca antes nadie había ofrecido un sacrificio. Es lo que al menos menciona la palabra de Dios. Nunca antes había alguien ofrecido un altar. La palabra altar como tal, porque sí nos menciona la Biblia que, por ejemplo, Abel ofrecía sacrificios a Dios. Pero estamos hablando de la palabra altar, que se menciona en Génesis capítulo 8. Abel vivió mucho antes que Noé. Pero a partir de este motivo de que la historia, por decirlo así, cambia de una nueva etapa antes del diluvio y después del diluvio, dice la palabra que el Señor percibió un olor grato. Él aceptó ese sacrificio. Y juntamente con esto, la siguiente, esto desencadenó una promesa de bendición y de cuidado. Generó una promesa de bendición y cuidado. Cuando nosotros, hermanos, siguiendo el ejemplo de Noé, movidos por la gratitud para con Dios, nosotros ofrecemos un altar a Dios. Porque el altar, dijimos, es el lugar de adoración.
Es el lugar donde nos encontramos con Dios. Esto genera una promesa de bendición y de cuidado. Estamos viendo primera mención en la Biblia de la palabra altar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió después de esto? De que Él ofrece un altar o construye un altar. Genera una bendición. La bendición es lo opuesto a maldición, ¿estamos de acuerdo? El Señor dijo en Génesis 8:21, en la segunda parte del versículo, Él dijo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Es decir, por causa de esa vez que Noé construyó el altar, generó que Dios, dice, primeramente percibió olor grato y dijo en su corazón, así dice el versículo: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el diluvio se convirtió en una maldición. Entonces Él dijo, después de recibir olor grato de ese altar, dijo: no volveré más a maldecir la tierra. El Señor retira la maldición de que nuevamente la humanidad fuese destruida por un diluvio, sino que juntamente con esa promesa, Él también dice: no volveré más a destruir la tierra. Retira su maldición y dice: no volveré más a destruir. Y jamás nosotros hemos visto ni veremos que nuevamente venga a venir un diluvio sobre la tierra por causa del pecado. La Biblia habla de que en el tiempo final ya no será un diluvio de aguas, sino será destruida por fuego. Lo dice la Escritura, en los últimos tiempos, pero ya no va a ser por agua. Entonces, hermanos, siempre el altar, en esta primera mención, primeramente debe de haber un motivo en el corazón de la persona. Y ese motivo va a desencadenar una promesa de bendición, pero también de cuidado para aquellos que levantan un altar en su corazón y en su familia para con Dios. La última parte, Dios extiende su promesa también de fidelidad. ¿Cuál fue la última expresión que nosotros leemos en esta historia? Si usted revisa Génesis 8:22, el Señor dice: mientras existe el cielo y la tierra, dice, no cesará la siega y la cosecha, el verano y el invierno. Y Él está dando una promesa de fidelidad para con nosotros. Acababa la tierra de ser devastada, de ser destruida por el diluvio universal. Y ahora el Señor está dando nuevamente, a raíz o en consecuencia de este altar que levantó Noé, una promesa de fidelidad. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice así: mientras el mundo exista, siempre habrá siembra y cosecha, frío y calor, ¿verdad? Como ahorita que hace frío. Dice verano e invierno, día y noche. ¿Qué significa este versículo? Estas palabras de Dios, ¿sabe? Significa la promesa de Dios de garantizar las condiciones necesarias para la vida y el sustento del hombre. Mientras el cielo exista, mientras la tierra permanezca, dijo el Señor, no va a cesar esto. El Señor estaba prometiendo que a pesar del pecado tan grave, motivo suficiente para que el Señor haya destruido al ser humano, excepto ocho personas, el Señor, a raíz de ese altar de Noé, da una promesa de que no le iba a faltar nada a usted y que el Señor iba a permitir las condiciones necesarias para que la vida subsistiera. Hoy tenemos frío, es necesario, pero llegará el tiempo, hermano, en que pues ahora llegará el calor, es necesario. Tenemos las estaciones, estamos en invierno, es necesario el invierno para la subsistencia de la vida. Y después llega la siguiente estación, la primavera, luego el verano, llega el otoño, y es un ciclo que el Señor estableció. Tenemos el día y la noche. En la noche hace más frío, no podemos ver, tenemos que usar de la luz artificial, la luz natural se va por unas horas, regresa,
Todo esto es esencial, es necesario para la subsistencia del hombre. El Señor estaba garantizando las condiciones necesarias. Pero todo esto, mi hermano, vemos aquí ley de primera mención, cuando el altar se menciona en la Biblia por primera vez. ¿Qué personajes de la Biblia, hermanos, levantaron un altar? Yo le decía, los grandes hombres de Dios eran personas que de alguna manera o de otra conocieron la importancia de levantar un altar. Es como si ellos dijeran, ¿cómo me puedo conectar con ese gran Dios? ¿Cómo puedo tener una relación con el Creador? Aquel que es dueño de mi vida, aquel que creó todas las cosas. ¿Cómo puedo acercarme a Él? Y desde luego era Dios tocando sus corazones y ellos respondiendo sensiblemente. Y ellos edificaban altares. Uno de ellos es Noé, ya lo acabamos de ver en Génesis 8:20. Otra persona es Abraham, en Génesis 12, versículo 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. También se menciona en Génesis 12:8, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Segunda ocasión. Más adelante en la historia vemos en Génesis 13:18, dice, Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Recuerde, altar representa el lugar de adoración para la vida de cada persona. Génesis 22:9. ¿Se acuerda qué pasa en Génesis 22? Dios probó a Abraham diciéndole que sacrificara a su único hijo, Isaac. Génesis 22:9. ¿Qué pasa ahí? Dice, cuando llegaron al lugar que le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y le puso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Creo que la prueba más impresionante, seguramente que podemos leer, del sacrificio más grande, después de nuestro Señor Jesucristo, la podemos ver en Abraham, construyendo un altar para poner ahí nada más y nada menos que a su propio hijo, a Isaac. Los grandes hombres de Dios que hicieron grandes cosas y tuvieron grandes bendiciones, fueron personas que edificaron altares al Señor. Otra persona es Isaac, su hijo. Génesis 26:25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. A lo menos, de acuerdo a lo que leemos en la historia bíblica, solamente se menciona esta vez en la vida de Isaac un altar en esta etapa de su vida. La siguiente persona, Jacob. Génesis 33:20. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohé Israel. Primera vez que Jacob realiza o levanta un altar al Señor. Ahora Génesis 35, versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. En la historia vemos que primeramente él hace un voto al Señor. Cuando él va huyendo de Esaú, dice que Jacob toma una piedra y la pone de cabecera como almohada y sueña
que ángeles suben y bajan y él ve a Dios en ese sueño. Entonces él dice, bueno, si tú eres el Dios de mis padres, el Dios de mi padre Abraham, mi padre Isaac, yo te pido, Señor, que me guardes en este camino que voy a emprender, y si regreso con bien, tú vas a ser mi Dios. Incluso dice que echa aceite sobre esa piedra, ¿no? En señal de que había encontrado a Dios en ese lugar. Tiempo después, en Génesis 35:7, leemos que él regresa a ese mismo lugar donde había tenido esa visión, y ahora edifica un altar al Señor. Qué interesante es, estas personas eran personas de fe, personas que supieron reconocer a Dios a través de levantar un altar y reconocerlo, ponerlo en el centro de sus vidas. Una persona más es Moisés. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera. Podemos mencionar algunos ejemplos más, pero estos son los primeros, a lo menos, que podemos leer cronológicamente. Personas que edificaron un altar para el Señor. Cuando ellos edificaban un altar, cuando usted y yo también levantamos un altar, vemos en la ley de primera mención que el Señor derrama una bendición sobre la vida de esa persona. En el caso de Noé, veamos lo siguiente. Primeramente, de esas bendiciones, Noé halló gracia delante de Dios. Génesis 6:8. Esa gracia tiene que ver con que Dios lo halló justo. Amén. Le halló justo. De tal manera que de la generación de Noé, todos los demás se perdieron porque se corrompieron por su pecado. Pero Noé halló gracia. Y esa gracia fue la oportunidad para que Dios le confiara a él una gran misión: levantar o realizar un arca en que él pudiera salvarse. Pero también dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que por su fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Hebreos 11:7. La fe de Abraham, desde luego, él tuvo fe en el Señor, y esa fe le movió a creerle a Dios y construir un arca en que su casa fuese salva, y fue hecho heredero de la justicia. Todos nosotros, hermanos, en nuestras casas es una oportunidad para hacer un altar al Señor, y no de manera literal poner piedras y poner fuego y leña. Estamos reconociendo que un altar es el lugar de adoración, el lugar que nosotros vamos a poner, un lugar en la casa donde nos vamos a reunir con el fin de poder buscar la presencia de Dios. Eso es muy importante. Recuerde que la bendición del Señor va a venir sobre su vida o sobre su familia, según sea el caso, ¿verdad? En el caso también de Abraham, dice que fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Nosotros le llamamos o le conocemos como el padre de la fe. El padre de la fe. Pero bíblicamente fue llamado amigo de Dios en Santiago 2:23. La amistad con el Señor. ¿Cuántos altares construyó Abraham? Bueno, leímos, creo que fueron como 4 o 5 en su historia. Él salía de Ur de los Caldeos, fue a Harán y de ahí fue siguiendo su camino, y al lugar donde él iba llegando dice que construía un altar al Señor. ¿Quién le decía a Abraham que tenía que edificar un altar? No existían los 10 mandamientos todavía. No existía la ley de Moisés, ni siquiera había nacido Moisés. Pero fue algo que salió de su corazón. De tal manera que leemos que construía un altar aquí y se iba al siguiente lugar y construía un altar. Y en ese altar Dios le hablaba, se conectaba con Dios.
O sea, era Abraham una persona sumamente espiritual. Y por eso la Biblia le menciona que fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios también? Le decimos a los niños, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios y amigos de Cristo? Y los niños bien sinceramente lo están diciendo de corazón, ¿verdad? Y yo creo que aquí como adultos que somos, debemos de tener un niño espiritual adentro que pueda creer las promesas de Dios sin razonarlas tanto, ¿verdad? Así lo fue Abraham. Y su hijo Isaac, ¿sabe? También nos menciona la Biblia que ya leímos, él también construyó un altar. Pero para mí una de las mayores bendiciones que Dios le permitió a Isaac fue lo siguiente, Génesis 25, versículo 21. Recuerde que Isaac heredó los bienes económicos de su papá, de Abraham, porque Abraham había sido bendecido por Dios. Pero para mí la bendición más grande fue lo siguiente. En Génesis 25, 21 usted va a leer que Isaac oró por su esposa, llamada Rebeca, para que pudiese concebir un bebé, porque su esposa era estéril, no podía tener hijos. Tenían sirvientes, tenían bienes económicos, pero no tenían descendencia. Y dice que Isaac oró por su esposa y el Señor obró un milagro y le concedió tener hijos. Y no uno. ¿Cuántos hijos tuvo? Tuvo 2 hijos, eran gemelos, que fue Esaú y Jacob. Es más, hermanos, podemos ver que hombres espirituales tienen como decirlo así, hermano, una concesión muy especial de parte de Dios. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas, pero sí vemos que en estas historias Dios tenía un trato muy especial para aquellos que construían un altar en sus vidas. Isaac hizo una oración y Dios respondió esta oración, quitar la esterilidad de su esposa Rebeca. Jacob, Génesis 47, 7. Entre muchas bendiciones que Dios le dio a Jacob, de igual manera, Jacob era un hombre bendecido económicamente. Llegó sin nada, llegó con las manos vacías con Labán, su suegro, y ahí Dios lo empezó a bendecir. No tenía familia y ahí Dios le dio esposas, porque se podía en ese tiempo. Le dio siervos y siervas, le dio ganados y él empezó a enriquecerse. Le dio hijos. Pero una de las bendiciones más mayoritarias que yo quiero mencionar, entre muchas, Génesis 47, 7, dice que Jacob, voy a parafrasear, Jacob bendijo, ¿sabe a quién? A Faraón. En el versículo 10 lo reafirma, 47:10, que Jacob bendijo a Faraón. ¿Sabe quién era Faraón en los tiempos de Jacob? ¿Quién era Faraón? El rey de un país, de un imperio o de una gran civilización del mundo antiguo que era Egipto. El faraón gobernaba esa gran civilización. Y cuando conocemos la historia, cuando José se hace gobernante y el segundo más poderoso de Egipto, llega el momento en el que José pone delante de Faraón a Jacob y a algunos de sus hermanos. Dice que no llevó a todos, pero llevó a algunos y los pone delante de Faraón. Y cuando sus hermanos de José se inclinan ante Faraón y le dice, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuál es su oficio? Ellos dicen, tus siervos son pastores de ovejas. Pero cuando pone a su papá, después llega José y le dice, casi Faraón, le presento a mi papá, ¿no? Dice que llega a Jacob. Y para empezar, la Biblia no registra que Jacob se haya inclinado, así como sus hermanos se inclinaron delante de Faraón. Y cuando se acerca con el Faraón, le pregunta
a Jacob, le dice, ¿cuántos años tienes? Llama mi atención que usted puede leer en la versión 60 que Jacob no le dice a Faraón, tu siervo tiene tantos años, sino simplemente él responde de manera muy, muy general y de cierta manera una respuesta muy relativa, diciendo, los años de mi peregrinación sobre la tierra son tantos. Buenos y malos han sido los días que he vivido en la tierra. Jamás dice, tu siervo tiene tantos años, sino simplemente él reconociendo quién era en Dios, él respondió así nada más a Faraón. No se inclina y jamás le dice, yo soy tu siervo. Y dice en el 47:7, bendijo Jacob a Faraón. Y usted puede leer en el libro de Hebreos, por ejemplo, cuando dice que indiscutiblemente el menor es bendecido por el mayor. Ese es un principio también muy importante que notamos en la Biblia. Dios nos bendice a nosotros. Nosotros no podemos bendecir a Dios. O sea, sí podemos decir bien y darle nuestras alabanzas. Pero la bendición en un sentido absoluto, dice la Biblia en Hebreos, es de aquel que es mayor sobre uno que es menor. Por eso dice que bendijo Jacob a Faraón. Y la bendición que él profería, porque él tenía la bendición de Abraham, se cumplía. Jacob bendijo a sus hijos y se cumplió. Jacob también bendijo a Faraón. Y todo esto, hermanos, es uno de los grandes beneficios y bendiciones de aquellos que levantan altares al Señor, que tienen una relación personal con Dios. Siempre es de esa manera. El mayor, dice, bendice al menor. Por eso Jesucristo dijo, mejor es dar que recibir, porque aquel que da es porque está más bendecido. Y este principio se cumple, ¿verdad?, cuando lo hacemos así. Y no tiene que ver con que literalmente tengamos millones para decir, ahora sí voy a dar porque es mejor dar que recibir. Sino tiene que ver con una actitud acá dentro del corazón, para que nosotros podamos ver la bendición del Señor. El último personaje que quiero comentar es Moisés. Moisés el libertador. Él también construyó un altar o altares al Señor, ya lo leímos. Pero en Génesis 34, es Éxodo, Deuteronomio 34:10. Dice la palabra del Señor, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. El verso 11 también. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Dice, nadie como él en la tierra de Egipto, a Faraón, a sus siervos y a toda su tierra. Es decir, que la sabiduría de Moisés, la grandeza y la autoridad de Moisés estaba por encima de la autoridad del mismo Faraón. Que la sabiduría de sus magos o de las personas sabias en el reino de Egipto, nunca más se levantó un profeta, un hombre como Moisés. Entonces, mi hermano, no importa en qué etapa de nuestra vida estemos, podemos tomar la decisión de levantar un altar al Señor. Decir, Señor, a partir de ahora quiero que tú seas el primero, que tú seas el centro, porque ya vemos los beneficios que el Señor da. Él honra a aquellos que decidan honrarle también. Y finalmente, hermanos, el tercer punto, la necesidad de levantar un altar, levantando un altar, precisamente. Aquí hay 6 cosas que yo quiero mencionar. Para levantar un altar es porque el altar está derribado, como en la historia de Elías. Había un altar, pero ya no está. Está descompuesto, está descuidado
y se tiene que levantar. O número 2, levantar un altar porque ni siquiera existe. No hay presencia, no hay evidencia de que haya habido antes un altar. ¿Cuál será la condición personalmente de usted por la cual usted tenga que levantar un altar, o yo, por la cual tengamos que levantar un altar? ¿O porque nunca ha existido o porque lo hemos descuidado? Hay 6 cosas. ¿Por qué debemos levantar el altar? Primeramente, cuando el altar no es prioridad. Y le quiero mencionar la historia de un rey muy importante. Para empezar, fue el primer rey en la historia de Israel. ¿Quién fue ese primer rey? Saúl. En los primeros capítulos, o en los primeros capítulos, mejor dicho, donde se menciona a Saúl, fue por ahí del capítulo 8 más o menos, del primer libro de Samuel. Quiero decirle esto: Saúl no se puso a sí mismo como rey, él no se eligió, ¿sabe? Saúl fue escogido por Dios. Usted lee en los inicios de Saúl, por ejemplo, en el capítulo 9 de primer libro de Samuel, menciona cualidades que tuvo Saúl. Dice que era un hombre fuerte, un hombre de buen parecer, prudente, era hermoso, y dice que fue escogido por Dios. Y desde el capítulo 9 usted va a ver que el Señor lo escogió, usó al profeta, fue ungido por Dios, libró buenas batallas. Las primeras batallas que él empezó a pelear, el Señor le daba la victoria. Pero jamás leemos que él haya levantado un altar hasta el capítulo 14, en el versículo 35. Dice así, primero de Samuel 14, 35, dice: y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Interesante. Dios le hace rey y pasa de ser una persona común a ser el rey. Jamás había habido rey en Israel y él fue el primero. Pero al final es como si Dios no fuera su prioridad. O sea, era el rey y Dios lo había puesto, pero pues Dios no era su prioridad. Así de sencillo. Hasta en el capítulo 14, 35 vemos que apenas dice, por primera vez dice que él edifica un altar. ¿Y sabe por qué dice que también él ya no encontraba qué hacer? Se desesperó y dijo, se acordó que tenía un Dios, se acordó que alguien lo había escogido y que había la presencia de Dios. Y dijo, voy a edificar un altar. Y a veces así siento que muchas veces nos pasa. Nos olvidamos de Dios. Ya Dios no es nuestra prioridad. Y apenas estamos como Saúl. Después de que ya no encontramos la solución, ahora sí, Señor, ¿qué hago? Señor, te voy a buscar. Señor, dime qué hacer. Y es como nuestro último recurso. Algo muy contrastado que vemos con David, por ejemplo, su sucesor. Constantemente encontramos pasajes donde David decía, consultaba a Dios y Dios le respondía. Es como si David fuese la persona espiritual y Saúl fuese simplemente una persona que se destacaba por ser el más alto de todos los demás y de venir de una buena familia. Así que, hermano, yo no sé cuál sea la necesidad de su vida. Dios lo sabe, usted lo sabe, pero nos puede pasar como en la historia de Saúl. ¿Cuándo nosotros debemos levantar? Número 2, cuando claudicamos en el camino. Primero de Reyes 18, 21. Dice, y el pueblo de Dios, Génesis, primero de Reyes 18, 21. Es el versículo
el pasaje con el que iniciamos, dice 18:21. Aquí está. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces la palabra claudicar se traduce como indecisión. También la palabra claudicar tiene que ver con no estar definido. Y en el caso directamente de este versículo, el pueblo estaba claudicando porque tenía altares a Dios y tenía altares a los Baales. Creía en Dios, pero también pensaba que Baal era poderoso. Ofrecía o daba ofrendas a Dios, pero también daba ofrendas a los ídolos. Eso es claudicar en nuestro camino. Y nosotros no podemos tener la bendición del Señor si andamos claudicando en dos formas de vida, en dos formas de pensamiento. Eso no desea Dios para nosotros. En el libro de Apocalipsis, el Señor habla de claudicar, traduciéndolo como esta palabra que es tibieza espiritual. Dice el Señor: ¿habéis perdido vuestro primer amor? Le dice a la iglesia de Éfeso, y a la iglesia de la Odisea le dice que era una iglesia tibia. Al final es lo mismo, estaba claudicando, porque cuando algo está tibio es porque no está ni muy caliente, pero tampoco está muy frío. Entonces, cuando nosotros andamos claudicando en el camino, así como el pueblo de Dios, debemos reconocer nuestra necesidad de levantar ese altar. La siguiente: ¿cuándo debemos levantar el altar? Cuando tenemos la oportunidad de formar vidas. Y aquí nos referimos a la etapa cuando los hijos están en casa, la etapa temprana para instruirles. Vamos a leer Job 1:7, por favor. Job es uno de los personajes que también leemos que construyó un altar al Señor. Job probablemente haya sido uno de los contemporáneos en la historia del pueblo de Dios. No se le menciona como parte de la genealogía del pueblo de Dios, pero sí se destaca por su integridad, por su justicia, por su perfección delante de Dios. Job 1:5 dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite de sus hijos, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esto también tiene que ver con la responsabilidad de ponernos delante de nuestros hijos para con Dios en la oración, en la intercesión, para que ellos puedan llegar a la meta, que es estar en la presencia de Dios algún día. Y esto habla de la instrucción. Deuteronomio 6, versículo 6, también vamos a recordar esta palabra. Deuteronomio 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Este principio de la instrucción y de la corrección va de la mano, hermanos, con que nosotros podamos levantar ese altar en la casa. Los que todavía tenemos a nuestros hijos en la casa. Principalmente si son niños, ¿verdad? Personalmente también tengo esa bendición. Son niños, están pequeños. Pero yo recuerdo que esto del altar, en mi caso, fue algo que hacíamos incluso ya cuando éramos adolescentes y jóvenes, antes de que mis hermanos y yo cada quien nos casáramos. Es decir, mientras nuestros padres nos tenían ahí en la casa, decían, a ver, vénganse muchachos, vamos a leer la Biblia. Muchas veces no se podía hacer diariamente eso, pero sí tengo hermosos recuerdos que fines de semana, cuando todos no íbamos a la escuela, era la oportunidad para estar todos como familia. Hasta que el tiempo pues siguió y cada quien tomó un rumbo diferente, pero gracias a Dios que aunque son rumbos diferentes, estamos en el camino de Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y que ahora que cada quien tiene una familia, pues ahora nos toca de manera personal hacerlo con nuestros hijos. Y de igual manera, usted, hermano, que tiene esa bendición, tener a sus hijos en casa, aunque ya sean grandes, pero si están en casa, es oportunidad para hacer el altar. Como dice Deuteronomio, estas palabras, dice, las repetirás. Y no hace falta decir, ¿verdad?, que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de que nos estemos recordando algo que se supone que ya tenemos presente, se supone que ya sabemos, pero no es así. Porque si dependemos del se supone, no vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso cada 8 días, hermanos, tomamos este tiempo, porque Dios sabe que necesitamos recordar y volver a oír lo que ya habíamos escuchado. Amén. Vamos a terminar las últimas 3 cosas. Cuando el altar está arruinado, es el versículo con el que iniciamos. ¿Por qué se necesita levantar el altar? Porque está arruinado, porque está caído, porque está descuidado. Ese altar, hermanos, en nuestras vidas, no es que no desconozcamos del Señor. Todos conocemos de Dios, pero el conocer no nos garantiza que tengamos realmente a Cristo muchas veces en nuestro corazón. Conocemos, pero muchas veces no agradamos a Cristo. Y es cuando nosotros tenemos que recordar que se tiene que reparar ese altar. Esto nos lleva a la siguiente, la número 5, que es: una persona dispuesta puede ser el instrumento para traer avivamiento y para traer la presencia de Dios. En este caso, ¿quién fue el instrumento? Elías. En la historia que leímos al principio, dice que Elías fue la persona que convocó al pueblo de Dios. Vamos a leer ese pasaje nuevamente, por favor. Primero de Reyes 18, y con esto vamos a ir terminando. Primero de Reyes 18, 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. No sé si tienes la versión, hermano, puedes poner Palabra de Dios para Todos. Primero de Reyes 18, 30. Gracias. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. Esa palabra, reúnanse conmigo, habla de que tomó la iniciativa. Recuerde que el altar estaba por los suelos.
Cuando estaban claudicando, recuerde, significaba que sí creían en Dios, pero al mismo tiempo creían en Satanás, porque ¿quién estaba detrás de Baal? De Satanás. Pero Dios se sirve de una persona dispuesta para que pueda haber esa conciliación con una familia, con un pueblo, con una nación. Elías le dijo, reúnanse conmigo. Dice que todo el pueblo se le acercó. Una persona pero que esté dispuesta. A veces es el papá, a veces es la mamá. Qué precioso es cuando ni el papá ni la mamá, pero sí el hijo. ¿Cuántas familias han empezado a buscar de Dios porque hay un hijo o una hija que los empezó a motivar? Y gracias a esa vida ahora ya la familia se congrega, la familia ya busca a Dios. Dios busca solamente una persona. Y la última, el altar levantado es señal de avivamiento. Es señal de avivamiento, siempre será señal de avivamiento. Terminemos con la historia con la que empezamos. Primero de Reyes 18:39. Adelantando todo el suceso de la historia de Elías. Elías ora para que el Señor conteste enviando fuego del cielo. Los 450 profetas de Baal habían fracasado porque estuvieron desde la mañana hasta mediodía, dice, sajándose con cuchillos, cortándose, porque era una costumbre entre ellos, para atraer la respuesta de Baal, y sin embargo no sucedió nada. Llegaba el turno de Elías, y en el versículo 1 Reyes 38 dice que él hace una oración y le dice, Señor, te ruego que respondas y que esta gente conozca que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todo esto. Y después de esa oración poderosa de Elías, dice que el Señor obra haciendo descender fuego del cielo. La hermana Patti lo decía en la mañana. Ese sacrificio era muy difícil que pudiese encenderse, porque habían vaciado cántaros de agua sobre ese sacrificio, sobre esa carne, para que no pudiera encenderse con facilidad. Tenía que ser algo sobrenatural. Y cuando cae fuego del cielo, dice que la gente empezó a reconocer en su corazón y empezaron a decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En el verso 39 les dije, lo voy a leer una vez más. Dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. La gente al final reconoció que solamente el Señor es Dios. Y el avivamiento viene inmediatamente como una señal del altar de adoración. La gente a nuestro alrededor, hermanos, cuando vean nuestro testimonio, reconocerá al Señor en sus vidas. Pero no solamente esto, las obras de las tinieblas también fueron deshechas. El siguiente versículo, leamos juntos por favor. En 18:40 dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Primeramente la gente reconoce al Señor, lo confiesa con su boca. Número 2, destruyen a los profetas de Baal, representando aquí las obras de las tinieblas, las obras de Satanás. Cuando hay un avivamiento, Satanás no tiene cabida y él se tiene que ir. Aquí Elías les dijo, prendan a los profetas. Se ha demostrado que son profetas falsos porque Baal no respondió. Dice que agarraron eran 450 profetas de Baal y
400 profetas de acera. Imagínense una matazón que se hizo en ese día cuando el enemigo es avergonzado. Pero la última y la más hermosa de las señales de avivamiento es la lluvia. Génesis 18:45 dice: y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La mano de Jehová estuvo sobre Elías para respaldarle. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando nosotros decidimos levantar el altar que está derribado, o levantar el altar cuando no existe ningún altar en nuestras vidas. Así que, hermano, vamos a orar en esta hora. Es una palabra que en esta hora el Señor puso en nuestro corazón para compartir. No necesitas, hermano joven que estás aquí, que tu papá te motive, que tu mamá te diga busca a Dios, no te olvides de Dios. Dios solamente busca una persona dispuesta para que Dios haga cosas grandes. Hermanos que somos papás, sí necesitamos, como un mandato de Dios, aplicarnos en este sentido para traer a nuestra familia la presencia de Dios a través de levantar este altar. Pero sea cual sea nuestro lugar en nuestra vida, en la familia, nuestro rol, sea cual sea nuestra etapa de vida que estemos atravesando en nuestra vida, hermanos, siempre va a ser una buena oportunidad para levantar el altar. Póngase de pie, por favor. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre eres fiel, porque siempre eres bueno, porque en gran manera, Señor, estás con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, porque eres fiel, porque eres grande, Señor. Gracias, Señor, por esa fidelidad que está aquí, Señor. Estás aquí con nosotros, nos acompañas, nos sustentas, nos levantas, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos en este día, en este momento, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder ser esas personas que son instrumentos en tus manos, para hacer una diferencia, Dios. Hacer diferencia, Dios, como lo fueron esos hombres de fe, como lo fueron esas personas, Señor, a lo largo de la historia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por esos grandes ejemplos de fe, esos ejemplos de siervos y siervas, Señor, que se levantaron, que un día, Señor, decidieron poner un alto al pecado y decidir creerte, Señor, para levantar un altar. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo Elías, que fue un hombre, Señor, como dice tu palabra, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y así sucedió, Señor. Pero también oró para que descendiese fuego del cielo, Dios, y tú respondiste a la oración de un hombre, Dios, que reparó el altar de Jehová que estaba arruinado, que estaba derribado, y que motivó a todo un pueblo y una nación, Señor, para que dejaran de claudicar entre dos pensamientos. Señor, yo te ruego que en esta hora nos ayudes y que nos dirijas, Padre, y nos enseñes la forma y la manera, Señor, en que nosotros tenemos que estar delante de ti, Señor. Ayúdanos a presentar nuestras vidas a ti, Señor. Ayuda a esta iglesia, Padre. Tú sabes, Señor, la condición de la iglesia, cómo está la iglesia en este lugar, Señor, y en diferentes lugares, Señor, alrededor del mundo. Tú vienes por una iglesia despierta,
una iglesia que esté buscándote a ti. ¿Por qué no le dice al Señor, ayúdame a buscarte, Señor? Estoy empezando un año, Señor, ayúdame a buscarte en esta etapa de mi vida, Señor. Ayúdame a ponerte en el primer lugar, a que tú seas el centro en mi corazón. Que tú, Señor, estés en el primer lugar, y yo poner un altar en mi corazón, Señor, pero también establecer el altar familiar, Señor, para que mi familia y yo, Señor, te busquemos. Como dice tu palabra, tú nos das promesas, Señor, que toda nuestra familia será salva. Cree en el Señor Jesucristo y será salva tu familia, tú y tu casa, Señor, así como las historias que pudimos leer en esta mañana, Señor. Tú levantaste, Señor, a esos grandes siervos tuyos a raíz de que ellos supieron levantar un altar en su casa, un altar en su familia. Supieron y reconocieron, Señor, la importancia de conectarse contigo, Señor. Ellos construyeron un altar a ti, Señor. Hoy en este tiempo es necesario que nosotros también levantemos ese altar que está arruinado. Ese altar, Señor, que seguramente, Dios, lo hubo alguna vez. Quizá en nuestro primer tiempo, Dios, nuestro primer amor, había un altar hacia ti. Eras, Señor, el primero, Señor, pero ahora nuestros afanes han hecho que te pongamos en el último lugar, Señor. Perdónanos, Señor. Ahora queremos levantar el altar nuevamente, Señor. Que tú seas el centro, que tú seas, Señor, el primero en nuestro ser, en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, úsanos también. Úsanos para traer bendición a nuestra vida primeramente, pero también a nuestra familia, a través de ponerte, Señor, en el centro y de construir un altar a ti en el nombre de Jesucristo. Que lo hagamos con sinceridad en nuestro corazón. Ayuda a los padres, Señor, a los que somos padres con hijos en una edad formativa, Señor. Esta es nuestra oportunidad, Dios, que no dejemos pasar la oportunidad para formar a nuestros hijos, los que son niños, los que son pequeños. Pero también yo te ruego por los papás que tienen hijos jóvenes, que no se han casado, que están bajo su techo, Dios, que les ayudes, les dé la sabiduría, les proveas de herramientas de sabiduría y de sabios consejos para que levanten ese altar en casa, para con sus hijos, sus hijas, para con sus familias, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. No podemos sin ti. Es necesario, Dios, que tú seas el primero, Señor, a través de nuestras vidas, poner ese altar, Dios, para que tú recibas gloria y honra, Señor, y tú establezcas así tu reino en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Padre, que tus palabras puedan hallar cabida en nuestro corazón, que tú selles tus palabras en nuestros corazones y nos ayudes a actuar en fe. Nos ayudes a dar pasos firmes, Señor, en nuestro caminar, que dirijas siempre nuestros pasos. Gracias, Señor. En este año 2026 queremos poner un altar en nuestro corazón y en nuestro hogar para ti, Señor. Ayúdanos solamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Tome su lugar, por favor. David. Sí. Vamos a continuar.
Bueno, hermanos, pues vamos a continuar. Quiero recordarle, hermanos, antes de orar por las ofrendas, hoy vamos a orar por las primicias. Hace 8 días lo anunciamos. Queremos motivarle, hermano. Cada año, de un tiempo para acá, estamos implementando el poder dedicar al Señor. No es algo nuevo, es algo que lo dice la palabra, pero a lo mejor no se había hecho de manera abierta, que los pastores por muchos años lo han hecho, y hace algunos años empezaron a hacerlo de manera más abierta, o sea, invitarle a usted como parte de la iglesia, usted que trabaja, que recibe un ingreso, que nuestra primera entrada del año pueda ser nuestra primicia. No es un diezmo,